El objetivo de la presente exposición es destacar la importancia de un análisis crítico del derecho penal y del derecho procesal penal. Ello implica, por un lado, cuestionar las acciones del Estado que rebasan los límites del ejercicio de su poder punitivo, establecidos en los principios de derecho penal y del derecho procesal penal, pero también ir más allá, criticando precisamente el papel de estos principios en la reproducción de las acciones injustas y en los procesos de selectividad del ejercicio punitivo que rebasan esos límites constantemente y de manera sistemática. Para ello habría que analizar dos temas. El primero se refiere a la criminalización de la protesta social y el segundo al derecho penal del enemigo. En cuanto al primero, se puede decir que si bien toda aplicación del derecho es selectiva, puesto que toda ella requiere una interpretación subjetiva, en el caso de la criminalización de la protesta social se construye de una manera específica esta selectividad y sobre todo con un proceso de intencionalidad política que es estigmatizar y judicializar a los movimientos de protesta social. En este sentido podemos destacar dos niveles de estos procesos de selectividad. El primero en la construcción de tipos penales que buscan describir como delito conductas que son propias de las movilizaciones sociales. El primer caso, o el más ejemplificador, es el de ataques a las vías de comunicación, pero también la construcción de otros delitos como el secuestro equiparado, que criminalizan desde la ley penal las acciones que muchas veces forman parte del repertorio de la protesta social. El otro nivel, que también es muy importante de analizar, lo encontramos en el proceso penal mismo, en el cual, cuando se tratan de casos de criminalización de la protesta social, se violan sistemáticamente los derechos que tienen los denunciados, los inculpados en el proceso penal y que están, establecidos constitucionalmente y son generalmente aceptados por la mayor parte de la teoría jurídica contemporánea. Específicamente, se violan tres principios. Primero, el de presunción de inocencia y carga de la prueba íntimamente relacionados, puesto que típicamente la construcción de los casos penales se hace a partir solamente de las pruebas aportadas por el policía aprehensivo o por los testigos presentados por la parte acusatoria. Por lo tanto, se revierte la carga de la prueba y se impide en los hechos que opere el principio de presunción de inocencia. En el segundo caso, y también muy relacionado con lo anterior, se rompe el principio acusatorio del proceso penal, puesto que si se revierte la carga de la prueba y se elimina el principio de presunción de inocencia, lo que sucede es que juez y parte, la parte acusadora, no están separadas nítidamente, sino que simplemente son diferentes etapas de la reproducción de los mismos argumentos. Ahora bien, la preocupación en el caso de la criminalización de la protesta social la encontramos en el hecho de que precisamente se ha tornado sistemática en buena parte de nuestros ordenamientos jurídicos y en nuestro país ha sido, fuertemente reproducida por el sistema judicial. Y en ese sentido, a pesar de que la Constitución y el sistema jurídico establecen los principios generales del derecho penal y del proceso penal a los cuales deberían delimitar el ejercicio de la acción punitiva, en realidad estos no son más que letra muerta y en muchos casos utilizados para legitimar la misma criminalización de la protesta social. El segundo caso que quería comentar era el derecho penal del enemigo. Este concepto surgió para luchar contra lo que se estima como terrorismo y precisamente contra personas que se piensa o se argumenta que no pueden ser tratadas como ciudadanos y por lo tanto que no pueden gozar de los mismos derechos que ellos en términos del proceso penal y del derecho penal. Ahora bien, si bien es cuestionable en primera instancia ya por sí la limitación de estos derechos en cualquier circunstancia a personas que no han sido juzgadas y declaradas como culpables, inclusive cuando lo son, lo cierto es que en los procesos políticos, relacionados
con el concepto de seguridad nacional, este ejercicio del derecho penal del enemigo se extiende a casos que no tienen que ver con el terrorismo y que no tienen que ver con el crimen organizado. Por ejemplo, en nuestro país, el crimen organizado representado por el narcotráfico, sino que se busca equiparar a ellos un conjunto de sectores y de grupos que se organizan políticamente para oponerse al sistema político dominante. En este sentido vemos cómo se traspasan los límites de lo que se supone es un concepto muy específico y se generan estrategias para reprimir a las personas que se movilizan y que tratan de adelantar sus demandas para poder satisfacer sus necesidades, y que al no encontrar una respuesta, digamos, estructural y no encontrar una respuesta sistemáticamente, necesitan recurrir a otras vías que no son las institucionales. En ese sentido, repensar estos dos casos con relación a los principios del derecho penal y del proceso penal implicaría repasar el papel que tiene el derecho penal en la reproducción de las desigualdades y las limitaciones que tiene el derecho penal en la posibilidad de conseguir una sociedad democrática y más justa. Pienso que a partir de aquí, o digamos, con base en estos horizontes, se puede replantear críticamente estos papeles y se pueden analizar alternativas al derecho penal moderno que precisamente busquen trascender a las sociedades modernas y capitalistas, transformándolas.